Hi, my name is Jacques Mongrel, and in this video I'm going to show you how I use the Analog 4 within Ableton Live. I've done a previous video where I show you how I set up the Analog 4 to work with Ableton Live with Overbridge, but in this video I'm going to show you how I use the Analog 4 and Overbridge within Ableton Live. First of all, when I start a track, I think of whether the Analog 4 is the hub, the home of the track, or whether Ableton Live is the brain or the home of the track. However, in this video, it's the second situation. Let's imagine that I start a track on Ableton Live, and I want to add the Analog 4 to it. I want the Analog 4 to be a part of it. But all of the sequencing, all of the mixing is going to be happening within Ableton Live. This is where Overbridge comes in to its own. The first channel is the home of the Overbridge plugin. So what Overbridge does, in addition to giving you a UI to manipulate the Analog 4 without having to switch from Ableton Live to the unit and back to Ableton Live. You can do all of that within Ableton Live. It also exposes, because it has it uses an audio interface that's inside the Analog 4 to essentially break out the 4 instrument tracks and the effects channel into separate audio streams that you can then set up within your Ableton project and access individually. For this project, what I've done is I have this bass track. It's a bass line, basically. Let me play it to you. I've set up the polyphony in a very special way, and let me show you how. In order to look at the polyphony, I go over to Kit, and here you have the poly config, the polyphony configuration. And what I've done is that track 1 isn't polyphony enabled. That means that track 1, which is where the bass line is, right here, is only monophonic, and it will be forced to be monophonic, no matter how many notes I put in the MIDI clips. So the Analog 4, as its name suggests, has up to 4 notes of polyphony, and so with track 1 being dedicated to being monophonic, that means that I only have 3 polyphony left, and that will have to be shared between the other instrument tracks, track 2, track 3, and track 4. So right now, as you can see, it's on track 2, so therefore it's sending audio. The audio is on track 2. If I were to play the bass line, no problem. The bassline audio is going into track 1. The vibraphone audio is going into track 2. Brilliant. Now, for example, if I wanted to play this pad sound on track 3, the track 3 sound is coming out into the audio 3 channel. We're in business. And likewise with the track 4 sound into its respective, the correct channel, audio 4. So let's go over to this one, because this one's interesting. I say 1 and 2. This is because, while these are single notes, they are slightly overlapping in points. And I want to show you what happens. So this one is on track 2. When it is just one polyphony, as you can see, the notes are separated. It's very clearly just going to be one note at a time. All of the audio goes into track 2, as you would expect. But look at this. Because there is some overlap, and because track 2 is sharing the 3 remaining polyphony voices that are available, whenever there's an overlap, it treats it as if it's a chord. It doesn't cut out the previous note, right? And so it's now using 2 channels. So it's using audio 2, which is what we were expecting, but then that second note gets shifted over
to audio 3, so it's using 2 out of 3 of our available polyphony. Let me show you what happens over here. Now this is track 3. This has a number 3, so that means there's going to be 3 notes at a time. And each note is sent to a separate channel. This is probably the biggest caveat when it comes to overbridge. I want to show you what happens here. Single note at a time, we're good. It's just sending it all to track 4. But now when we have 2 notes, what it's doing is that the first note is going into audio 4, but then the second note in the chord is going to audio 2. So it's always the home track, as I'm going to call it, right? This is track 4, so the first note is going to be sent to audio 4, but then the next note is going to be sent to the next track over, and since we're on the last instrument track, that means that we're going back to the next available track. If I didn't have audio 1 set up just for the bass instrument, then it would go here, but since that one is not available for polyphony sharing, then it shifts it over to here. So right now we've been listening to the dry sound. I did set up effects within Overbridge, and the way that effects work within the Analog 4 is that it's essentially a master effects section that can be routed and can be blended in to taste to each track. So for example, my bass line track does not have any effects right now. There's no effects that are blended in with it. The vibraphone, the one, does have some chorus and some delay. The sort of the first pad has a bunch of reverb and a little bit of chorus, and then here there's a little bit of chorus and a little bit of delay. But we haven't been hearing that because this effects track here was turned down. So let's turn it up. Let's see what that sounds like, and let's see the difference. Now we see the 3 dry tracks, and then the effects track also. So, audio 1, audio 2, audio 3, and audio 4 only have dry signal, and the effects track has just the wet signal. If we get some effects into that, there we go, some nice chorus. We could add some reverb as well. And now we have just the affected signal. Right, here we are. When you're recording the Analog 4, you have to keep this signal path in mind if you want to set it up the way that I've set it up. Basically what happens is that the main bus is essentially the dry plus the wet signal. So the dry instrument tracks plus the effects all summed together. But I prefer to have the effects separate, so I can always blend them in or out as I need to. I can also automate, that means I can also automate fader movements within Ableton Live for that. The way to do that is by disabling all of the voices routed to the main bus and just enabling the effects bus routing. The most straightforward way to do automation of the Analog 4 within Ableton Live is in the Overbridge plugin channel. The way that you would do that is by hitting this arrow here to reveal this configure option. And what you would do is essentially you would select the parameters that you want to automate. So let's say, for example, the detune. And you actually do have to move it slightly in order to record it down here.
let's say another parameter that I want to activate, and this doesn't have to be on a single track, you can basically mix and match, is maybe the cutoff from track 1. So right now we have 2 parameters, track 1 frequency and track 4 oscillator detune. So with the frequency, we're going to have a little bit of a curve with the cutoff frequency here. There we go. All right, so if I just activate this on its own, that happens. But now let's do it like this. So, and let's see how it looks like in the Overbridge plugin. So you see the automation happening here, and you see it happening here too. So it is very visual, it is very nice. Thank you for watching. Buenos días, me llamo Jacques Mongrel y en este vídeo os voy a enseñar cómo utilizo Overbridge para poner los sonidos del Analog 4 en Ableton Live. La primera cosa que pienso es cómo quiero utilizar el Analog 4. Quiero centrarme cuando creo mi canción en el Analog 4. En este caso, entonces, lo que haría sería hacer toda la composición y todos los parámetros de sonido con la máquina misma, físicamente trabajando con el Analog 4. Y entonces lo que haría una vez terminado sería grabar las salidas de máster en estéreo del Analog 4 a través de mi tarjeta de sonido. Eso es si quiero utilizar el Analog 4 como el centro de mi canción. Pero digamos que yo estoy comenzando una canción en Ableton Live y quiero que una parte de mi arsenal sonoro venga del Analog 4. Entonces en ese caso usaría Overbridge dentro de Ableton Live para poder llevar los sonidos del Analog 4 dentro de mi composición en Ableton Live. Y este es el caso que vamos a mirar hoy. Primero os enseño un poco cómo he codificado esto para que sea fácil de ver. En el primer canal tenemos el plugin del Overbridge que está aquí, pero el canal mismo no da ningún sonido. Está solamente aquí el plugin para que sea albergado y para que podamos disfrutar de todas sus posibilidades.
Pues lo que permite el plugin del Overbridge es, en primera parte, nos da acceso a una interfaz gráfica que nos permite controlar una gran variedad de parámetros de sonido del Analog 4. Cada track tiene su página con todos los parámetros de oscilador, filtro, envolventes, modulación y toda esa cosa. Pero eso es solo lo que está en la superficie. Debajo, lo que hace el plugin del Analog 4 es permitirnos de acceder a más de simplemente la salida estéreo que tiene la unidad física. Nos da hasta 5 salidas de audio en estéreo. Lo que quiere decir eso es muy importante, porque no estamos ya limitados por la salida simple estéreo en la unidad física. También podemos controlar los 4 instrumentos en el Analog 4 con 4 canales de MIDI, que es lo que hago aquí. Os enseño en este proyecto un poco lo que tengo. En el primer canal hay un instrumento de base. Y este canal lo he configurado un poco especial. El track 1 del Analog 4 solo es monofónico, mientras los 3 otros tracks se comparten las 3 últimas voces. El Analog 4 tiene 4 voces en total. En mi proyecto, una está dedicada a ser monofónica para el bajo y las 3 otras voces son compartidas por los 3 otros canales de MIDI del Analog 4. Lo que quiere decir es que, como vemos aquí, tenemos el bajo que está viniendo por Audio 1, pero si por ejemplo tengo otro sonido, me viene en el Audio 2, separadamente, independientemente. Si tengo otro instrumento aún, en el canal 4, perdón, me aparece en el canal 4 correctamente, como veis. Y digamos que quiera tocar algo en el canal 3, vendrá por el canal 3. MIDI 1 va a Audio 1. MIDI 2 a Audio 2. MIDI 3 Audio 3. Y MIDI 4 Audio 4. Estamos utilizando la polifonía máxima del Analog 4. Con cada track tocando una melodía monofónica. Hasta aquí todo es bastante simple. Donde se complica es cuando tenemos que tocar acordes o hay alguna cuestión de polifonía. Como solo nos quedan 3 voces, estas 3 voces tienen que compartirse entre los 3 tracks. Porque, como he dicho ya, el MIDI 1 está ya tomado de una manera monofónica y no comparte su voz. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Miramos a este patrón. Tenemos notas individuales. Pero hay aquí, en esta parte de aquí, como un poquito de sobrepasada
entre las dos notas. Y mientras eso nos parezca como una melodía monofónica, la verdad es que hay partes polifónicas. La nota comienza en audio 2, pero cuando se sobrepasa, entonces lo que fuerza es a utilizar otra voz para no cortar la nota previa. Eso es diferente de mi instrumento de bajo, porque como está forzado a ser monofónico, entonces lo que pasa es que aunque haya una zona donde se sobresalgan las notas, aún quedará monofónico. Y no respetará este momento polifónico aquí. Eso es útil para bajos, por ejemplo. Cuando yo toco un acorde, lo que pasa en el Analog 4 es que el acorde está dividido en sus notas componentes y cada nota va a ir a su canal de audio. Este acorde, básicamente, cada nota individualmente, cada canal tiene una nota. Y cuando tenemos todos los canales activos, podemos oír el acorde. Menciono esto porque si ustedes quieren utilizar efectos de Ableton Live, tienen que estar en cuenta en que los acordes no van a estar en un solo canal, pero van a ser una suma de 2 o más canales. Os enseño un ejemplo en acción. El bajo está aquí y el sonido que es más melódico, está entre estos dos canales. Si además le pongo otro sonido, por el momento es monofónico, entonces se queda en su canal sin afectar nada más. Pero imaginamos que ahora pongo esto. Entonces esto va a forzar a utilizar otro canal y va básicamente a robar polifonía de otro instrumento. Eso se tiene que tener en cuenta cuando se utiliza el Analog 4 dentro de Overbridge en Ableton Live. Otra cosa que ahora miraremos es los efectos. El Analog 4 tiene una sección muy potente de efectos, accesible desde el plugin Overbridge. Tenemos un chorus, un delay y una reverb. Estos 3 efectos se pueden utilizar simultáneamente en todos los canales, pero atención, hay solo una sección de efectos y en cada canal lo que estáis haciendo es básicamente mezclando la cantidad de efecto que queréis para ese sonido. Por ejemplo, en mi bajo, que está en el track 1, no quiero ningún efecto. Entonces en este mezclador no tengo los efectos mezclados dentro. En el track 2 tengo el chorus y el delay. En el track 3 tengo un poco de chorus y un poco de reverb. Y finalmente en track 4 un poquitín de estos efectos. Pero nada más. Pero los parámetros de los efectos quedan iguales para cada uno de los canales. Es simplemente una cuestión de cantidad. ¿Cómo funciona eso dentro de Ableton Live? Básicamente tengo un canal exclusivo para la señal afectada. Pero oigamos esto.
aquí tenemos nuestro acorde, los 3 canales secos, canal 2, 3, 4 secos, y el quinto canal aquí de efectos con la señal afectada. Os demuestro esto. Si bajo estos, aquí solo nos queda la señal afectada. Si subo estos, uno por uno, pero bajo este, aquí tenemos la señal seca. Y aquí tenemos la mezcla. Lo interesante es que aquí podemos jugar con automatización y curvas, podemos jugar con la mezcla entre la señal pura y la señal afectada. Y esto puede ser interesante dentro de una composición. Para asegurarse que la sección de efectos está configurada correctamente, tenéis que ir a esta sección de Voice Routing aquí y tenéis que desmantelar la conexión al bus principal, porque el bus principal básicamente es el equivalente de la salida estéreo física del Analog 4. Es una mezcla de la señal pura y de la señal afectada, si tenemos esto activado. Pero si enviamos las voces al bus de efectos, entonces podemos escoger entre los 4 canales en puro y este quinto canal con la mezcla de los efectos. Un último tema, automatización. Yo prefiero no automatizar el overbridge. ¿Por qué? Filosóficamente prefiero hacer mis ajustes dentro de overbridge y entonces utilizar esos sonidos en Ableton Live, como me parece. Pero a veces es necesario tener un poco de automatización y hay varias maneras de hacerlo, pero yo solo os enseño la más simple y eso quiere decir unas limitaciones. Para hacer automatización tenemos que abrir esta pestaña de aquí, tocar configurar y entonces tenemos que seleccionar los parámetros para automatizar. Y esos pueden venir del track que quiera, de la parte del plugin que quiera. No hay límite de lo que puede automatizar. Si se gira, si se cambia, se puede automatizar. Os enseño aquí. Aquí voy a automatizar esta parte de aquí, la frecuencia del filtro. Y en este track voy a automatizar la frecuencia del desafino del oscilador 1. Ya veis aquí que ahora tenemos esos 2 parámetros ya accesibles a la automatización. Os doy un ejemplo. Aquí tenemos mi bajo. Entonces voy aquí a Evolvente, selecciono, veis que está puesto aquí Track 1 y filtro. Track 1, entonces es un parámetro dentro del Track 1 y es el filtro 1, es la frecuencia. Está escrito de una manera bastante clara, pero si hay muchos parámetros es fácil de perder un poco, de perder la cabeza un poco intentando seguir qué es lo que es. Pero aquí tenemos una pequeña automatización del filtro. Si aquí pongo mi bajo solo, nada pasa. Pues aquí tenemos la automatización, la curva de automatización, y se ve reflejado aquí, pero también se ve reflejado dentro del plugin. Aquí. Eso es interesante, es muy visual. Os dejo con un ejemplo de cómo funciona. Podéis ver aquí que tengo 2
drum racks de Ableton Live y un instrumento de Ableton Live también, coexistiendo muy cómodamente con Overbridge y con el Analog 4. Muchas gracias por mirar este vídeo, espero que os haya sido muy útil.